100 días han pasado, 100 días de esta espiral, de esta escalada de violencia. Mejoran las cosas, se implementa una estrategia distinta. Por lo pronto, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, está en Sinaloa, como no ocurrió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero el gobernador, que gobierna muy poco, ahí sigue Rubén Rocha Moya. Luis Miguel González. Luis Miguel, ¿cómo estás? Encantado, buenas noches. Muy buenas noches, Rogelio Rodríguez Garduño, gracias. Buenas noches, un gusto. Muy buenas noches, Alicia Salgado. Alicia. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves las cosas? 100 días de crímenes, 100 días de balaceras, 100 días de estar alterada la normalidad para cientos de miles de sinaloenses. Y para cientos de miles de mexicanos, sí, evidentemente, porque Sinaloa sigue marcando el ritmo de los cuestionamientos que en materia de seguridad ha tenido la estrategia hasta hoy implementada o coordinada, podríamos decir, no implementada, sino coordinada por Omar García. Me llama la atención que el gobernador de Sinaloa no sepa que es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? De Protección Civil. Sí. Y además le cambia el nombre. Rudísimo, ¿no? Sí, sí. No sabía que se apellidaba el segundo Harfuch, ¿no? Pero al final de cuentas ahí está. Es evidente el desgobierno, pero la decisión de mantener a un gobernador que no tiene capacidad para perseguir el delito, porque no quiere o porque no puede, esas son las dos cosas que te llaman la atención. Evidentemente, el combatir al narcocrimen y el cómo se están dando las cosas es y debió ser desde julio una acción tomada desde la Fiscalía General de la República y las Fuerzas Federales de Seguridad. Y el lapso que se dio de mayor matadera, podríamos decir, del dejar hacer, dejar pasar, con una ausencia de política desde el Estado, coordinada y dirigida, para detener la confrontación de dos grupos armados que decían, no hombre, ¿para qué te preocupas? Se están peleando ellos, ¿no? Pero finalmente se ha traducido no solamente en 1,200 pues casi muertos, porque 600 se han aparecido los cadáveres, pero más de 800 personas desaparecidas, sí, levantadas, sí, ¿no? Sí. Y la tercera, que es lo más grave, ¿cuándo va a acabar la confrontación? O sea, el reparto de tierras, el reparto de zonas donde pueden estar uno y otro. Sí, y la población civil, 19 mil millones de pesos, sí, de pérdidas. ¿Cómo termina esta historia? Que viene acompañada de otra trama, la detención de Ismael El Mayo Zambada, ocurrió el 25 de julio, y esta confrontación, este choque entre dos escisiones del cártel de Sinaloa, Luis Miguel. Hay como una narrativa que ha ido cambiando, y en un primer momento, y pienso sobre todo de la mano de López Obrador, era esto: la culpa fue de quienes vinieron a detener el Mayo. Cada vez lo escuchamos menos, en parte porque cambiamos de presidente, pero también porque en manos de Donald Trump un argumento como eso reforzaría mucho esa narrativa de estos no querían hacer nada y se enojan porque nosotros intervenimos. Entonces, en estos 100 días desapareció eso ya de echar la culpa a la detención del Mayo. El otro argumento que apareció al principio, que era un poco absurdo, sobre todo de manos de los militares o en boca de los militares, era: vamos dejando que ellos resuelvan y luego intervenimos. Sí. Ahora tenemos a un secretario de Seguridad Pública mucho más entrón en el tema, de cosas absurdas, todavía narrativa. Tenemos la solicitud de una tregua navideña, como si esto fuera la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Entonces, todavía es el reconocimiento de un Estado fallido, ¿no? Cuando hay que pedirle a los criminales que por favor se porten bien y que por favor le bajen a la confrontación, porque es Navidad, es la derrota del Estado. Y del otro lado es reconocer que durante mucho tiempo la paz en Sinaloa dependía más de los acuerdos entre bandas criminales que del imperio de la ley desde el Estado. Sin duda. Y un gobernador sobre el cual, decías, Alicia, a lo mejor no quiere o no puede, pero además hay un mar de sospechas en torno a su persona por los propios dichos del Mayo Zambada en la única carta pública, al menos que conocemos, y que dio a conocer a través de su abogado días después de su captura, donde señala que él se iba a encontrar
no solamente con Héctor Nemesio Cuen, a quien mataron, Héctor Melesio Cuen, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sino con el propio gobernador. El asunto es que ahí sigue, después de 100 días, ahí sigue Rubén Rocha. Pues es más un problema que una solución, y creo que es uno de los mensajes que no ha llegado. El hecho de que al pedirle que se retire o al nombrar un gobernador provisional, sería un mensaje en el sentido de decir se ha roto con el crimen, ¿no? Porque tenemos señales encontradas. Cierto es que no hemos visto una estrategia clara, pero sí acciones. El discurso puede ser uno y las acciones son otras. García Harfuch hoy está en Sinaloa. Ayer le matan a una persona importante de su equipo de trabajo, o sea, es un mensaje. Hoy aparecen narcomantas donde lo señalan y lo amenazan. Digamos, es claro que ya está tomando acciones y que hay riesgos muy fuertes. Pero Rocha Moya sigue en su discurso, sigue en su situación. Y bueno, por el otro lado, hay una desconfianza entre el gobierno federal y el gobierno estatal claramente. No se coordinan. Lo que viene es una pregunta. ¿Habrá operación Enjambre? Esto es, se purgarán a los cuerpos de autoridades, policiales, etcétera. Si esto no sucede, entonces parecería una lucha de una presidenta que responde a ya efectos de Trump puntualmente y a la insostenible situación de Sinaloa que se permea en todo el país. Pero si es el trabajo de la presidenta como una coyuntura y García Harfuch casi solitario, entonces esto no va a tener éxito. Si por el contrario es un rediseño de la política, pues estoy muy optimista en que esto podrá revertir. Pues sí, porque hay un parteaguas, ¿no? O parece haber, digamos, una diferencia, mientras en el gobierno de López Obrador no se hizo mucho, no se hizo nada, parece, en Sinaloa. Eso, pero... Acá hay decomisos, hay detenciones, está el secretario viviendo, si no el tiempo completo, una buena parte. Tal vez no vemos al secretario de Marina o al secretario de la Defensa en esta zona, ¿no? Pero son los coordinadores del norte, tanto de Marina como de la Defensa, los que están junto a él. Yo quise subrayar desde el principio, él está ahí coordinando. Sí. Y estar en el sitio te hace una enorme diferencia entre lo que ocurrió en el dejar hacer, dejar pasar, o como decía el presidente, o sea, ¿no? Abrazos y no balazos, a los hechos ocurridos en las últimas 3 semanas. Porque además ha habido detenciones claves de los grupos que estaban patrocinando el cruce de armas. El número de muertos ha disminuido en las últimas 2 semanas. No dejan de ser escandalosos, y menos con la persona que ayer asesinan, que era cercana, y que se refiere a la presidenta Claudia Sheinbaum, que era cercana a García Harfuch. Se nota que empieza a trabajar la estructura de inteligencia, pero la estructura de inteligencia no opera solamente en la Secretaría de Seguridad Pública. Es tan fuerte en la Marina como en el Ejército, como además en la inteligencia estadounidense. Porque hay un hecho innegable. ¿A quién detuvieron? En Estados Unidos, al que manda la lana. ¿A dónde? ¿A Maniraguato? Ese es el gran tema. O sea, pareciera que están empezando a cortar el hilo del financiamiento. Lo que sí me parece muy grave es la permanencia del gobernador. Y no porque sí, sino, ¿te acuerdas aquella fotografía de inicio del sexenio del inicio del sexenio de Peña Nieto? Pues la mitad de sus gobernadores acabaron acusados de narcotráfico, ¿no? O problemas de esta naturaleza, o de peculado y corrupción, y están allí. Y hoy por hoy tienes a muchos estados de la República, no solamente Sinaloa, por eso te digo que es el mismo problema que tenemos en todo el país. Porque lo que está ocurriendo en Chiapas no es necesariamente ajeno a lo que ocurre en Sinaloa, o lo que ocurre en Michoacán, o lo que ocurre esos cárteles de Jalisco peleándose por el control de Sinaloa. Ahora es indicativo lo que dices, porque Andrés Manuel López Obrador, si algún estado visitó, es más, su última gira como presidente fue a Sinaloa y se hizo acompañar de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, fue para apapachar, para cobijar a Rubén Rocha. La presidenta no ha ido, va a ir apenas este domingo, no ha ido a tomarse la fotografía con el actual gobernador en lo que va de su sexenio. No queda claro a qué iba, para ser franco. Lo único que también se construyó... ¿López Obrador?
Sí. Acompañar al amigo, ¿no? Se construyó una carretera en Badiraguato que no se justifica por las necesidades de infraestructura de esa zona. Y creo que Rogelio pone en la mesa una pregunta que para mí es muy relevante, es ¿habrá operación Enjambre o no en Sinaloa? Porque es verdad que hasta ahora todas las detenciones corresponden, vamos a decir, a sospechosos comunes, miembros de una de las bandas criminales o no. Parecería, por lo que interpretan los expertos, que hay más detenidos de parte del cártel de los Chapitos, pero en cualquier caso todos son malandros. Sí. Falta todavía esta parte de clase política, y del otro lado tengo la impresión que en esta conversación estamos perdiendo una cosa que es muy importante, la pérdida de la normalidad para la gente de Sinaloa implica pérdida de muchísimos años. Todos conocemos en esta mesa a mucha gente honorable de Sinaloa que llevaba años trabajando por limpiar la imagen de Sinaloa. Es decir, es el colmo que solo se hable de Sinaloa asociado a los cárteles. Hay mucha gente honrada que hace negocios, que son profesionistas o gente, entre comillas, común y corriente. ¿Cuánto le va a costar a Sinaloa restaurar no solo la normalidad en términos de vida cotidiana, sino una reputación que llevaba muchos años luchando por conseguir? Sí, pues sí, ve el caso de Mazatlán. La marca Sinaloa, vamos a decir. No, desgastadísima. Sí. Pero hay una situación, Luis Miguel, que en realidad también no debas perder de vista, y es que Sinaloa había sido un territorio donde se hablaba del narco, etcétera, pero era un territorio pacífico, porque justamente los señores del narco o los señores, los capos principales, tenían un acuerdo no escrito, la Pax Narca, ¿no? Donde ese era un territorio donde solo era el nombre, pero hoy tenemos es el campo de batalla, es el teatro de guerra. Y tenemos ciertamente 19,000 millones, como bien dijiste, de pesos perdidos a la economía. Esto es por cuanto a la economía formal. A la economía informal se cancelan eventos importantes, las playas están vacías en la noche. Las horas de clase para los niños perdidas. Y un tema importantísimo es que los 600 desaparecidos promedio, el perfil de ellos son personas que aparentemente son reclutados, una suerte de leva. Digamos, una suerte de levantamiento de personas para que sean la carne de cañón, los sicarios, los operadores en los actos, ¿no? Y de eso es un tema que deberíamos dolernos o preocuparnos considerablemente, los 500 aproximadamente muertos, ¿no?, que tenemos. Son 600 muertos y casi 700 desaparecidos. Sí. Aunque el conteo también es un poco arbitrario. Bueno, ciertamente, siempre son los datos oficiales, habría que ver la lista negra, los no reportados. Pero todo esto nos conduce a reiterar una situación. ¿Cuál es realmente la estrategia del gobierno? Si la estrategia es por ahora solo dar un paliativo al discurso de Donald Trump, y bueno, creo que vamos haciendo las cosas razonablemente bien, pero no puede ser así. Cierto es que hicimos el mayor decomiso de la historia de fentanilo. Hoy mismo cuando decía López Obrador que no había fentanilo. Hoy mismo hubo otra vez una incautación de fentanilo, hubo una detención de un generador de violencia, ya llevamos 40. Esto se ha hecho en este periodo lo que no se había hecho en 6 años. En 2 meses, sí. En 6 años, porque cuando vimos decomisos, cuando vimos detenciones de este tamaño, hoy tenemos detenciones muy al estilo, y a mí me recuerda el estilo de García Luna, lo tengo que decir. Se parece mucho al michoacanazo. Se parecen a situaciones como estas, ¿no? Sí, golpes con impacto mediático. Y no hay que olvidar que en medio de todo, Omar García Harfuch es un policía formado de estos policías. Es un buen policía. Y además haber venido reconocimiento, lo mismo del gobierno de Joe Biden, que de legisladores republicanos de los duros. Creo que esta es una de las otras arterias, ¿no? Porque nunca debes perder de vista que también el presidente Trump electo durante su campaña habló mucho de combatir también a los cárteles dentro de los Estados Unidos. Es algo que ningún presidente había dicho, ni él en su primer mandato. O sea, sí, la culpa es de los cárteles mexicanos porque producen, pero aquí se tiene mucho consumo de droga. Y pues de ahí traen todo un cambio, creo que en la estrategia de salud pública, en fin, podría ser que también una disminución de la demanda por droga permita una
una reducción de la producción de fentanilo aquí, pero ¿a dónde se irá o a qué mercado? En fin, tienes todavía que ver de qué tamaño puede ser esta confrontación que nace del secuestro de los dos personajes que tienen allá para incidir en la reducción del tráfico del fentanilo. Pero lo mismo está con la cocaína, la heroína y todos los demás INAS que tienes. Yo insisto, México no nada más tiene a Sinaloa como productor. No. Y México no nada más tiene en esa entidad un serio problema de seguridad. Lo estamos viendo en Chiapas, lo decía. De cárteles. Cuando uno piensa en lo que sigue, probablemente valga la pena pensar en lo que falta por pasar. Falta por salir mucha información relevante en Estados Unidos. Nuevas cartas del Mayo o algunas evidencias en los juicios, son testigos protegidos. Yo creo que falta todavía la presidenta Sheinbaum por terminar de definir la estrategia. Decía bien Rogelio, hay muchas acciones, pero la estrategia poco a poco va tomando forma. Sí. Por lo menos hay estrategia, ¿no? Y por lo menos hay perseguir. coordinación. La última cosa para mí es cómo evitamos que lo que pasa en Sinaloa desborde a otros lados. Vaya reto. Gracias, Luis Miguel. Rogelio, gracias, Alicia. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Pásala. hasta mañana.